Aquí en la nota dura esté Santiago Nieto, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, uno de los nombres que más se han mencionado sin duda en los últimos meses en nuestro país. Santiago, gracias por estar esta noche por acá. Al contrario, gracias Rizzo por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te sientes? Reinventándome, volviendo a la academia, volviendo a la lectura, a los libros, a mis clases, recuperando horas perdidas con mis alumnos, mis alumnas. Y bueno, estás en la UNAM, ¿verdad? En la UNAM, sí, efectivamente. En el posgrado de la UNAM sigo dando mis clases y sigo trabajando para efecto de dedicarme a los temas anticorrupción, que me parece que son uno de los temas centrales para el país en el año 2018 y lo que venga más adelante, ¿no? Con un poco más de respiro, con un poco más de sueño, supongo, también por el tema de poder descansar un poco más, de dedicarte más a la academia, de caminar entre las clases de la UNAM y pensándolo un poco más, ¿qué te pareció tu salida? ¿Qué te pareció esa ola después de tu salida? ¿Cómo lo vas digiriendo? Yo creo que fue muy importante y yo agradecí toda la posición de los medios de comunicación, de las personas que firmaron la petición, de los senadores de varios partidos de oposición, líderes políticos, actores sociales, respecto a la ilegalidad de mi destitución. Yo siempre he mantenido que la destitución fue ilegal, que no se me dio la garantía de audiencia. Sin embargo, también he sostenido que hubo un tema de legitimidad que también se perdió durante esos días. Y el tema es que como autoridad electoral no puedes permanecer en un espacio donde generas dudas, por lo menos a dos partidos políticos de forma muy clara, con razón o sin razón, pero al final del día como autoridad electoral lo importante es poder ejercer la función y yo estaba en un momento donde ya no había condiciones para poder conducir las actividades de la Fiscalía de cara a 2018. Que no hubiera condiciones, Santiago. Yo creo que hay un tema central. La autoridad electoral requiere de legitimidad y de legitimidad por parte de todos los actores políticos. Por supuesto, al ser un órgano que se encarga de sancionar, al ser un órgano persecutor, es claro que pueden existir fricciones y eso sucede en un órgano colegiado como el Instituto Nacional Electoral y más en un órgano de naturaleza unipersonal como la Fiscalía Especializada. Yo he pensado que el tema central de los órganos electorales es que tienen que funcionar para lo que fueron diseñados. Y en el caso específico de la FEPADE era para perseguir delitos electorales y no solamente delitos electorales en el ámbito de los casos micro, de la alteración al Registro Federal de Electores, sino sobre todo en los casos macro que realmente impactaban en el ámbito de la equidad en la contienda electoral o la imparcialidad del ejercicio de los recursos públicos. Es una página que ya quedó atrás para mí. Lo importante es que la Fiscalía cuente con un titular de cara a 2018. Lo importante es que los senadores definan a él o la candidato que vaya a poder dirigir el trabajo de la Fiscalía, porque lo más importante son las instituciones. Las personas somos pasajeras y lo importante es que las instituciones permanezcan y sobre todo den confianza y credibilidad a los ciudadanos de que se va a desarrollar la actividad. Cuando vendí a través de un tuit el programa que te incluyo, inmediatamente la gente contesta y dice, pregúntale de Emilio Lozoya, pregúntale del caso Odebrecht. ¿Por qué? Pues porque la percepción fue esa, la percepción de la gente incomodó en algún momento a una esfera de poder muy alta. ¿Qué reacción te merece estos últimos videos publicados esta semana por el caso de Emilio Lozoya, de Odebrecht, en donde aparece ya este delator desde Brasil, diciéndonos un poco lo que ya se ve adelantado? Sí, a ver, yo te diría que es un problema de carácter hemisférico y es un problema que afecta a la calidad de las democracias en América Latina. El tema de Odebrecht es, por supuesto, el asunto más emblemático. Sin embargo, hay un problema de fondo que creo que es importante que se empiece a atacar y tiene que ver con el financiamiento ilícito a las campañas electorales, que se da en todos los ámbitos y que además es el motivo de reflexión, ahorita que estoy en el ámbito académico y lo puedo decir, de motivo de reflexión de los principales teóricos de la democracia, de los principales teóricos de la ciencia política y del derecho en el ámbito de lo electoral. ¿Cómo mejoramos la calidad de los comicios y cómo combatimos los vicios que están generándose en nuestras democracias en América Latina en los procesos electorales? Y eso tiene que ver con neutralidad gubernamental, con condicionamiento de programas sociales, con compra de votos, con financiamiento ilícito en las campañas electorales, con el rebase de los topes de gastos de campaña, es decir, con una serie de problemas que están vinculados con el financiamiento, que están vinculados con la inequidad en la contienda electoral y que nos permiten medir la calidad
calidad del sistema democrático. Insisto, el caso, no puedo plantearlo por algo muy sencillo. Tengo, como también es del conocimiento público, una serie de denuncias que han sido presentadas por diversos actores ante los órganos de la Procuraduría General de la República, y una estrategia que tengo con el grupo de abogados que me está apoyando en este camino, asesorando, es no hacer mediático nada sobre este punto. Pero sí hay algo muy importante en el fondo. En el fondo tuvimos un proceso de transición democrática en la década de al día de ayer estábamos cumpliendo 40 años de la reforma de 1977, en donde lo importante era la representación proporcional, el financiamiento público, la construcción años después de la institucionalidad electoral, el IFE, después CINE, el TRICOEL, después TRIFE, después Tribunal Electoral, la propia construcción de la FEPADE. Se había generado un modelo de institucionalidad electoral y un modelo de pluralidad de partidos políticos, que era la base de la transición democrática. A ver, me parece que podemos transitar para allá, para el tema de la institución. Lo dices bien, lo que se tiene que salvar son las instituciones, es lo que tiene que permanecer, y más una institución como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Tuve la oportunidad de hablar contigo vía telefónica en algún momento cuando eras titular, y la verdad es que la percepción era que era una oficina que estaba rebasada, una oficina que tenía un presupuesto mucho menor que el PT, una oficina en donde había que el PES, una oficina en donde había, pues sí, el esfuerzo de decenas, pero ante un monstruo, si le podemos llamar así, que es el proceso electoral. Con el paso del tiempo, ya desde el lado académico, esa fiscalía que acabas de dejar, ¿cómo fue este paso? A ver, yo creo que hay que fortalecer a la institución, a las instituciones, y eso implica revisar a los OPLES, revisar los procesos que se dan al interior, la coordinación y con el Instituto Nacional Electoral, revisar las sentencias del Tribunal Electoral, por supuesto, desde el ámbito de la academia, y elevar el nivel de exigencia de todas las autoridades. Y la Fiscalía, yo siempre lo sostuve mientras fui fiscal, tenía un presupuesto muy reducido para poder enfrentar la magnitud de las denuncias y las nuevas competencias que le había establecido la propia ley, en virtud de que tenía facultad para poder investigar asuntos en materia de elecciones locales, cuando hubiera conexidad con un delito federal o cuando estuviéramos en presencia de servidores públicos federales, cuando se cometieran desde el extranjero. Es decir, la dimensión del año 2014, al expedirse la Ley General en materia de delitos electorales, redimensionó a la Fiscalía, y los recursos seguían siendo, pues, básicamente los mismos. Ahora, lo cierto es que la Fiscalía está integrada por agentes del Ministerio Público, hombres y mujeres, muy comprometidos, y creo que esta es la parte central. Creo que debemos de apostar por la institucionalidad, porque al final del día la democracia parte de las instituciones, y parte de que las instituciones, uno, funcionen para lo que fueron diseñadas, y dos, funcionen con autonomía. Este es un tema central. Creo que hay que entender que el Estado constitucional de derecho establece ciertos pesos y contrapesos, establece un modelo que impide que se concentre el poder, y que lo que hace es distribuirlo entre los distintos estancos. En el caso de lo electoral es un órgano administrativo, un órgano jurisdiccional, un órgano de procuración de justicia penal electoral, y eso se replica en cada entidad federativa. Pero, por ejemplo, algo de lo muchísimo trabajo, ¿no? De lo que platicábamos es que de las 32 entidades federativas a nivel local, solamente 18 tenían una fiscalía electoral local, y eso, pues, realmente hace que la FEPADE de la PGR tiene que abarcar un mayor número de posicionamientos. Yo lo que quiero decir es que al final del día la persona que sea designada debe contar con el respaldo, con el, digamos, plantear que es importante que se le apoye a quien quiera que sea, que se apoye a la institución. ¿Te sentiste en algún momento con las manos atadas? Yo siempre actué con absoluta autonomía y absoluta independencia. A lo mejor mis decisiones no gustaron, pero yo creía que la parte fundamental era cambiar la perspectiva de una fiscalía que perseguía a gente pobre porque alteraba el derecho federal a temas de fondo. Es interesante el antes y el después de la figura de Santiago Nieto, porque efectivamente puso a la FEPADE en un nivel de agenda nacional, un nivel en donde la exigencia social era, nos urge, no sabíamos la importancia de la figura hasta que la quitan, tal vez, como siempre nos sucede. Entonces, ahorita en este momento está dentro de la agenda informativa en los primeros niveles, y yo creo que, bueno, pues es algo a lo que se abona
por lo menos con la experiencia que tuviste? Sí, yo creo que lo importante es eso, es decir, que las instituciones estén actuando de forma coordinada. Hace unos días el INE celebró una carta de compromiso con el Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que es un gran mensaje de que las actividades de corrupción vinculadas con lo electoral se van a combatir en sede administrativa, se deben combatir en sede penal, por supuesto, porque finalmente es un lastre. Y es un lastre que yo quiero plantearlo así. Es obligación y responsabilidad de todos proteger a la institucionalidad electoral, de todos y de todos, de todas y de todos, pero también hay un tema importante, se tiene que cumplir con el ejercicio de las funciones que tiene cada autoridad, porque de lo contrario se genera, si empezamos a ver que se condicionan programas sociales, que hay financiamiento ilícito, lo único que se rompen las reglas, lo único que vamos a tener es polarización social. Que es interesante lo que creo que a nadie Focos rojos, rumbo a 2018. ¿Cuáles son los focos rojos que tú identificas? A ver, yo no lo pondría como focos rojos, pero yo creo que, digamos, desde la perspectiva académica y viendo, digamos, los procesos electorales que se están desarrollando en América Latina, hay que recordar dos cosas importantes. 2018 va a ser un año donde 10 naciones de América Latina van a renovar sus poderes, donde acabamos de vivir una crisis, estamos viviendo un proceso complejo, por ejemplo, en Honduras, donde es importante que las autoridades, lleguen fortalecidas y legitimadas. Y eso implica, ese sería el primer reto. Yo creo que ese es el primer reto. El segundo reto es evitar el condicionamiento de programas sociales. Es decir, los programas sociales son instrumentos para el cumplimiento de ciertos derechos de naturaleza social que establece la Constitución y los tratados. No son logros de los gobiernos, no son dádivas de los gobiernos, y hay que entenderlo así. Son mecanismos para satisfacer a grupos sociales. Un tercer tema tiene que ver con regular todas y combatir cualquier tipo de conducta de financiamiento ilícito en las campañas. Insisto que es un tema global, es un tema que se ha visto en Perú, se vio en Brasil, ¿lo combatiste se ha visto en cuando Ecuador. estabas ahí? Yo generé bastantes carpetas de investigación y se ejerció la acción penal en casos relacionados con dos artículos importantes. El 11, donde se establecen las conductas de responsabilidad de los servidores públicos, nos llevó a estos casos de los exgobernadores de Veracruz y Chihuahua, y el tema del artículo 15, que es el financiamiento ilícito desde varias vías, desde rebasar los topes de gastos de campaña. Tuvimos casos que vinculamos a proceso a candidatas Morena en Veracruz, por ejemplo, hasta temas que estaban relacionados con el rebase, el tope de las aportaciones, el financiamiento ilícito. Pero el punto central es hay que mejorar la calidad del sistema democrático, y eso es una labor de naturaleza permanente, progresiva, y esto implica evidentemente elevar el nivel de exigencia a todas las autoridades que forman parte del trípode electoral para efecto que cumplan con su función y den mejores resultados a la ciudadanía en México. ¿Dónde se ve Santiago Nieto el 1 de julio de 2018? Viendo las elecciones, como ciudadano, como observador, como un académico, dando un punto de vista, y por supuesto desde mi espacio siempre apoyando a la institucionalidad electoral. Creo que es responsabilidad de todos apoyar al INE, creo que es responsabilidad de todos, particularmente en este caso, en mí en lo personal, apoyar a la FEPADE para que siga desarrollando sus funciones desde la óptica de la academia, y por supuesto creo que es muy importante discutir los asuntos en público. Una democracia es eso, es el ejercicio del poder público en público, y tendrá que ver, y ese será mi objetivo, de estar como académico dando las batallas que se tienen que dar. ¿Alguna propuesta laboral en estas últimas semanas? No, yo tengo dos objetivos muy claros. Concentrarme en mi defensa legal. Contra las 7 me dijeron que por haber presentado un informe en redes sociales me habían iniciado otra carpeta de investigación. No me consta, no sé si sea cierto. Y por otro lado, concentrarme en la academia, estudiar los temas de anticorrupción, meterme al tema de integridad electoral como desde la perspectiva teórica, y poder hacer propuestas para efecto de que el proceso electoral del año 2018 en las 30 entidades federativas funcione. Me han invitado un par de institutos electorales locales a ayudarlos con sus modelos PREP, me han invitado otros institutos a dar conferencias, he estado de cerca en los ámbitos académicos. Presentaste un libro, ¿no? Hace poco aquí en la FIL. Exactamente, con el Instituto Electoral de Jalisco y con el Instituto Electoral de Michoacán, y un poco difundiendo esto. Es responsabilidad de todos velar
porque el proceso electoral de 2018 se ajuste al marco normativo. Si alguien piensa que violando la ley va a tener mejores resultados, creo que no está viendo el panorama completo del proceso electoral. Pues es la voz de Santiago Nieto, abogado, ahora feliz maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hagámoslo regularmente. Vamos viendo a ver cómo se va desarrollando este proceso electoral. Será interesante en una segunda oportunidad muy pronto hablar contigo de José Antonio Meade, de la lectura de López Obrador, de la lectura de Ricardo Anaya. Vamos viendo cómo se va acomodando. Yo desde el ámbito de la academia, por supuesto que encantado de colaborar Santiago contigo. Nieto, muchas gracias por estar esta noche por acá. Gracias.